de comunicación, de mensajería a través de este sistema encriptado del Departamento de Operaciones Estructuradas, en donde podemos identificar una secuencia de correos, pero para un nivel de identificación hemos señalado algunas fechas de ellos. Por ejemplo, el correo del 27 de junio del 2012 contiene una secuencia de comunicaciones en donde la empresa Odebrecht señala que no puede pagar $100,000 de manera directa a Alan García Pérez, expresidente de la República del Perú. Y señala que lo tiene que hacer a través de el estudio Espínola, que forma parte de esta división. Por ese servicio, el estudio Espínola, o Américo Espínola, va a recibir una comisión de $15,000. El correo del 4 de julio del 2012, nuevamente es mensajería, comunicaciones, y es ahí donde se dan a conocer los contratos, el contrato de prestación de servicios que realizaría el estudio Espínola, representado por Américo Espínola, con Alan García Pérez. Pero dese cuenta, señor magistrado, de que se lo fecha, o le colocan la fecha 5 de abril del 2012, cuando el servicio ya había sido prestado el 24 de mayo del 2012. Es decir, al 4 de julio se estaba realizando la confección de estos documentos. Y también se comunica el recibo de pago del 24 de mayo del 2012. Y la nota característica o anecdótica que se presenta en este documento es de que se consigna un error en la redacción del documento, porque se coloca como fecha del pago 25 de mayo del 2012, pero el documento aparece como que se hubiese firmado el 24 de mayo del 2012. Ambos documentos firmados por Alan García Pérez. Finalmente, entre la secuencia de correos electrónicos está la del 6 de julio del 2012, en donde se comunica que se ha realizado la transferencia bancaria, es decir, de los $100,000 desde la División de Operaciones Estructuradas al estudio Espínola. Y se comunica que se va a realizar la transferencia del estudio Espínola a través del Banco de Brasil a la cuenta que tiene Alan García Pérez en el Banco Continental, para comunicar que finalmente ingresa ese depósito en la cuenta de García Pérez el 9 de julio del 2012. Bien, se ha obtenido también como información de fuente abierta o pública del 15 de noviembre del 2018 del portal IDL Reportero la nota periodística Alan García y la Caja. En ella, de la misma manera, se presenta esta conferencia del 25 de mayo del 2012. Pero en esa nota ya nos están dando precisamente la traducción de lo que consta en estos correos que la empresa, como ya lo he señalado, ha reseñado en el acta del 13 de noviembre del 2018. En esta obtención de fuente pública o abierta, se señala que la comunicación que venía o que viene a ser del 14 de junio del 2012 entre Marcos Grillo, que utiliza el codinome o la clave Bismarck, con América Espínola o Américo Espínola, que utiliza la clave Joe, se señala lo siguiente. El 25 de mayo del 2012, Alan García da una conferencia en la FIES. Dice: tiene que recibir oficialmente $100,000. Ahora está cobrando y nosotros no podemos pagarle. Se refiere precisamente a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Espínola que efectúe el pago. El correo del 14 de junio del 2012, entre Américo Espínola con la clave Joe, se comunica con Américo Grillo con la clave Bismarck, le dice: el pago puede ser desde el exterior, es decir, desde Nevis, el Caribe, haciendo esa consulta. Y Marcos Grillo, de Bismarck a América Espínola, de Joe, le responde:
el director superintendente del Perú indica que tiene que ser desde el Brasil, es decir, se descarta hacer esta transferencia a través de una entidad offshore o una entidad bancaria desde el Caribe. Finalmente, el correo del 3 de julio del 2012, en donde Noshua se dirige a Américo Espínola Joe, y el asunto es la remesa de los $100.000 para el doctor Alan García. Se adjunta el contrato y el recibo firmado por el doctor Alan García. Finalmente, el correo del 6 de julio de Jun, que se dirige a Américo Espínola, Joe, Marco Grillo, Bismarck y Noshua, el pago se emitió el 6 de julio. Es decir, ya el estudio Espínola lo recibió precisamente de la División de Operaciones Estructuradas para posteriormente transferirlo a la cuenta de Alan García Pérez. Pues bien, en los 30 minutos voy a señalar cuál es esta actividad criminal previa, que es el delito de corrupción de funcionarios en el Metro de Lima. Bien, se ha señalado precisamente que este acuerdo firmado entre la autoridad americana con Odebrecht, en el fundamento J referido al Perú, nos habla en el considerando 66 que entre los años 2005 al 2014 hubieron pagos corruptos aproximadamente por 29 millones por obras, en los cuales Odebrecht se ha beneficiado con 143 millones de dólares. En el fundamento 67, que es pertinente al presente hecho, se hace referencia a que entre los años 2008 y 2009, Odebrecht participó en la licitación de contrato de transporte del gobierno peruano. Líneas más abajo se dice algo pertinente, precisamente para la persona que está imputada. Realizó pagos corruptos con fondos no declarados provenientes de la División de Operaciones Estructuradas. Las visitas que realiza Jorge Enrique Simoes Barata, según el registro que se ha obtenido de la Casa Militar Presidencia de la República, según el oficio 328-2017 del 7 de abril del 2017, nos dice que Jorge Enrique Simoes Barata ha sido un asiduo concurrente a Palacio de Gobierno hasta en más de 10 oportunidades, solamente hablando entre el año 2007 y el año 2008. ¿Y por qué me voy a centrar en estas últimas fechas? Por ejemplo, la del 23 de enero del 2009, en donde Jorge Barata visita a Alan García desde las 5:45 hasta las 8:55. Porque para entender lo que es el delito de colusión tenemos que presentarle precisamente cuáles son estos indicios colusorios. Y parte de la práctica judicial nos ha indicado la celeridad en el procedimiento. Pues bien, en este caso ha habido celeridad en la emisión de normas. Y esto está demostrado con la dación del Decreto Supremo número 008-2009-MTC. ¿Y por qué lo digo? Porque el desarrollo o el cuerpo de este Decreto Supremo nos señala de que Provías Nacional, a través de la nota de elevación número 024-2009-MTC/AC20, presenta un proyecto de Decreto Supremo fechado el 10 de febrero del 2009. Tomemos nota de la fecha, 10 de febrero del 2009. ¿A dónde dirige este documento? Al Viceministerio de Transportes. ¿En qué fecha lo recibe? 10 de febrero del 2009. Es decir, el mismo día que se está elevando la nota de elevación 024, ese mismo día el Viceministerio de Transporte lo está recibiendo. ¿A qué hora lo está recibiendo? A las 4 de la tarde con 01 minutos. Pues bien, del Viceministerio de Transportes, el asesor de dicha oficina redacta el memorando 407-2009-MTC/02.AL, fechado el 10 de febrero del 2009. Seguimos en el mismo día. ¿Y a dónde lo envía? Lo envía a la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Cuándo ingresa a dicha oficina? El 10 de febrero del año 2009. ¿A qué hora ingresa esa oficina? A las 4:46. Es decir, en 46 minutos de Provías Nacional pasó al Viceministerio de Transporte y llegó a Asesoría Jurídica. Bien, además Provías Nacional eleva otro documento, el 025-2009-MTC/20 del 10 de febrero del 2009. ¿A dónde lo remite? Nuevamente Asesoría Jurídica, el 10 de febrero del 2009, a las 7:25. Es decir, Asesoría Jurídica a las 7 de la noche. 25 minutos tiene dos documentos. Asesoría Jurídica
eleva el informe 335-2009-MTC/8 el 10 de febrero al Viceministerio de Transporte en esa fecha a las 10 de la noche, 05, salvo que el sello nos diga que haya sido 10 de la mañana, porque así está registrada la hora. Si así fuera, entonces estaríamos indicando de que el orden de los factores ha alterado totalmente el producto y sería ilógico este trámite para la emisión de este decreto supremo. Pero bien, sigamos. Con el oficio 213-2009-MTC/04, la Secretaría General del Ministerio de Transporte, al día siguiente, el 11 de febrero del 2009, remite el proyecto del decreto supremo a la Secretaría del Consejo de Ministros y lo recibe el mismo día, a la 1:50 de la tarde. El decreto supremo es firmado el 12 de febrero del 2009, publicado el 13 de febrero del 2009, decreto supremo número 08-2009-MTC. Con este decreto se retira de la competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima el proyecto del tren eléctrico o metro de Lima. Como dice esta norma, se encarga a Provías Nacional el proyecto del sistema eléctrico de transporte masivos de Lima Callao, tren eléctrico o metro de Lima. Bien, ¿qué es lo que sucede en ese contexto temporal? Alan García Pérez viaja con Jorge Barata en el avión presidencial al Cusco. Según la orden de emisión de la Fuerza Aérea del Perú, la número 021-2009, se certifica precisamente este vuelo en el Boeing 737-número 528-358, ruta Lima-Cusco-Lima. Según el programa presidencial que ha alcanzado la entidad del jueves 19 de febrero del 2009, el motivo del viaje fue la inauguración de kilómetros de la carretera interoceánica Tramo 2. Cuando se le ha hecho la consulta a Enrique Cornejo Ramírez, ministro de Transporte de aquella época, en su declaración del 2 de agosto del 2017, él ha indicado que Barata integraba la comitiva del viaje. ¿Por qué hago mención a este programa presidencial del 19 de febrero del 2018? Porque según el documento, lo que tenía que realizar el presidente, el expresidente Alan García, era de 8:40 a 3 de la tarde, 15 minutos, el viaje a Cusco. A las 7 de la noche regresaba a Lima a juramentar a Mercedes Cabanillas como ministra del Interior. Pero sucedió algo que no estaba en el documento, que no estaba programado en el programa presidencial del 19 de febrero del 2018. Enrique Cornejo Ramírez lo menciona en su declaración del 2 de agosto del 2017. La noche del 19 de febrero, aprovechando que se produjo la juramentación en Palacio de Gobierno y estando todos los ministros presentes, se aprovechó para realizar una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, en cuya agenda se aprobó el decreto de urgencia en el que se encarga al Ministerio de Transportes la ejecución de las obras de la línea 1 del tren eléctrico de Lima. Es decir, llegaron del Cusco a juramentar a una nueva ministra y extraordinariamente, sin que los ministros tuvieran conocimiento anterior, se realiza una sesión no señalada, extraordinaria, para tocar un tema vital importante. Bueno, pues esta sesión de consejo extraordinaria, según el acta del 19 de febrero del 2009, se inicia a las 8 de la noche y la orden del día es el proyecto de decreto de urgencia presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para encargarle a él mismo la ejecución de las obras de la línea 1 del proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao. En ese sentido, tenemos que caer en cuenta, por ejemplo, que en esa acta del 19 de febrero del 2009
hay tres aspectos fundamentales para entender cómo es que se ha realizado este concierto o este pacto colusorio entre Alan García Pérez y precisamente los funcionarios de la empresa ODE. Primero, se aprueba un proyecto de urgencia. Ese es el tenor y esa es la parte resolutiva de esa acta extraordinaria. Segundo, los fundamentos son el informe técnico de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, la ATE. Tercero, el informe de la empresa Latin Pacific Banca de Inversión. Pues bien, el proyecto de urgencia aprobado al 19 de febrero del 2009 no existía. No estaba documentado, no estaba como registro en ningún expediente de ninguna entidad, solamente en la cabeza de las personas que intervinieron ese día. ¿Cuándo es que se inicia precisamente este trámite? Se inicia después, con fecha posterior a la aprobación, el 24 de febrero del 2009. En él se inicia en Provías Nacional cuando Magdalena Bravo y Nostroza, gerente de obras, decide elevar el informe 046-2009-MTC/20.5, que es un informe de propuesta para un decreto de urgencia, fechado el 24 de febrero. Propongo recién a esa fecha un decreto de urgencia. Provías Nacional, a través de la dirección ejecutiva, decide elevar un informe, el 065-2009-MTC/20, que es el informe técnico de propuesta para un decreto de urgencia. Mismo día, inmediatamente lo recibió. La asesoría legal del Ministerio de Transportes de Comunicaciones eleva un informe, el 454-2009-MTC/08, en donde indica el proyecto de decreto de urgencia que encarga al MTC la ejecución de obras de la línea 1 del tren. Fecha 24 de febrero del 2009. Finalmente, el decreto de urgencia 032-2009 es firmado, en el cual se encarga precisamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la línea 1 del tren el 27 de febrero del 2009 y publicado el 28 de febrero de ese año. Entonces la pregunta cae por su propia lógica. ¿Qué es lo que aprobaron en esa sesión de consejo extraordinaria del 19 de febrero del 2009? Si todo el expediente de ese decreto de urgencia no existía a esa fecha y se confeccionó en un solo día después, o con fecha posterior, el 24 de febrero del 2009. Bien, esa sesión extraordinaria hace referencia al informe técnico de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ATE, el cual fue remitido con el oficio 027-2009 ATP del 16 de febrero del 2009, es decir, fecha anterior a esa sesión extraordinaria. Pero de las recomendaciones no señala lo que finalmente se aprueba en ese decreto de urgencia, sino las recomendaciones son distintas. Se indica que tiene que reanudarse el proceso de concesión. Y el decreto de urgencia y los actos posteriores lo que buscaban con el Metro de Lima es la obra pública vía proceso de licitación. El oficio o este informe del ATE no señalaba retirar de la concesión a otro modelo de contratación. Tercero, indicaba que la ejecución del proyecto tenía que ser llave en mano, es decir, que quien ganara la concesión se encargara de la construcción, ejecución y luego el Estado finalmente le pagaría. Pero en este caso, lo que buscó el decreto de urgencia precisamente era realizar precios unitarios que no correspondían por la envergadura de la obra. Por último, se hace mención al informe de la empresa Latin Pacific, que es de Banca Inversión. Este es un informe de opinión sobre estructura de implementación de propuesta fechado el marzo 16 de 2009 de Latin Pacific Capital. ¿Qué es lo que señala en este informe? Señala cuáles son los próximos pasos y dice: consideramos que la Municipalidad Metropolitana de Lima debe definir la entidad a cargo de la Dirección Central unificadora para la implementación del proyecto y solicitar a Proinversión un rápido procesamiento de la concesión. En ningún aspecto de este informe señala que el proyecto del tren eléctrico debe salir de la Municipalidad Metropolitana de Lima al Ministerio de Transportes. Por lo tanto, los fundamentos de esa sesión extraordinaria
se basa en hechos que no son ciertos. Por lo tanto, hemos hecho la calificación al delito de lavado de activos previsto en el artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106 como actividad criminal previa al delito de colusión previsto en el artículo 384 de la ley 27.713. ¿Cuáles son la prognosis de la pena? Delito de lavado de activos, artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106, de 8 a 15 años es la pena, por lo tanto estamos superando largamente lo que establece la norma procesal penal, y en el caso de la colusión, como ya he indicado, que es una actividad criminal previa, de la misma manera. Pues bien, la proporcionalidad de la medida y el plazo y lo que es indispensable para la averiguación de la verdad. Se tienen que realizar actuaciones de investigación respecto a la información de la empresa Odebrecht. He mencionado la documentación que está remitiendo la empresa. No solamente se va a concluir, como se ha señalado en la disposición de ampliación de diligencias preliminares, con esta información. Es probable que llegue más documentación conforme vaya avanzando la investigación. Por lo tanto, se tiene que hacer la traducción de esa información y precisamente que ingrese al expediente fiscal. También están las declaraciones que tienen que prestar los funcionarios de la empresa en los distintos niveles en los que han participado. También hay el reconocimiento de la documentación que tienen que realizar estos funcionarios de la empresa, precisamente de la intervención que han tenido Américo Espínola, la persona de Grillo y todos los funcionarios que han tenido un tipo de intervención precisamente en este mecanismo. Todos estos actos se tienen que realizar por cooperación judicial internacional. Por lo tanto, estamos indicando de que va a ser una investigación compleja, o es una investigación compleja. Pero también hay que hacer actos que van a someter al imputado Alan García Pérez. Primero, el secreto bancario. Tenemos que determinar, más allá que de seguro la defensa va a indicar que se allana y que está y ha presentado el levantamiento del secreto bancario, tenemos que ver precisamente, certificar si es una información correcta, como la que nos está llegando, que ya se evidencia algún tipo de contradicción con lo que ha presentado en el desarrollo del proceso. Se tiene que realizar una pericia contable precisamente los ingresos, una pericia valorativa respecto a la actividad que está siendo materia de cuestionamiento, una pericia grafotécnica. Tenemos documentación que precisamente tenemos que someter a la persona del imputado, Alan García Pérez, para que se pueda realizar estos actos de investigación, la propia declaración del imputado. Pero aprovechando ya los escasos minutos que me quedan, señor magistrado, voy a señalar lo siguiente. Uno de los motivos que nos ha obligado a pedir esta medida, y la defensa no lo va a negar, es que Alan García Pérez no reside en el país. Según los escritos que se han acompañado como elemento de convicción, presentados en copia certificada ante el tercer juzgado unipersonal del sistema anticorrupción, expediente 17-2011, Alan Gabriel Ludwig García Pérez señala lo siguiente: es de conocimiento público que desde el año pasado vengo radicando en la ciudad de Madrid, España, en la dirección señalada en el exordio del presente escrito, ciudad en la que vengo cumpliendo actividades de orden académico, por lo que me resulta un imposible poder acudir con la diligencia dispuesta. ¿Cuál es ese domicilio? Según el documento, residencia en Paseo del Pintor Rosales 78, Madrid, 28008, España. Firmado Madrid, 19 de febrero de 2018, Alan García Pérez, DNI 077 68 359, Erasmo Reina Alcántara, abogado, registro CAL 29306. En ese mismo expediente volvió a presentar otro escrito, el del 27 de febrero del 2018. Y de la misma manera, Alan Gabriel Ludwig García Pérez señala: solicito que se tome en cuenta que en la actualidad vengo radicando en la ciudad de Madrid, en la dirección de Paseo del Pintor Rosales 78, Madrid, 28008, España, ciudad en la que vengo cumpliendo actividades de orden académico, por lo que me resulta un imposible poder acudir a la diligencia dispuesta. De la misma manera, su abogado, aquí presente, Erasmo Reina Alcántara, en ese expediente, con el escrito fechado el 2 de marzo del 2018, indicó: Alan García Pérez ha informado a su despacho de la actual residencia del citado exmandatario en la ciudad de Madrid, España, residencia que es de público conocimiento y que autoridades judiciales ya han tenido en consideración. Señala: el ciudadano Alan García Pérez, en el ejercicio de su derecho
de elegir su residencia y el derecho fundamental de tránsito, ha viajado y se encuentra radicando en la ciudad de Madrid, España, en donde viene cumpliendo diversas actividades. La residencia habitual de don Alan García Pérez es la ubicada en Paseo del Pintor Rosales 78, Madrid 28008, España. Ahora, él ha señalado de que es de público conocimiento y de conocimiento de las autoridades y que se encuentra en España hace un buen tiempo. Sin embargo, cuando la Fiscalía lo citó el 1 de agosto del 2017, con presencia de su abogado, señaló el domicilio Manuel de Freire, Santander, 121-131, Miraflores, Lima. Lo que evidencia que la persona no ha dado una información correcta, exacta al Ministerio Público y por lo tanto no tiene un arraigo adecuado en el país. Señor fiscal, los 30 minutos acabaron, tiene 5 minutos para concluir. Gracias, señor magistrado. Además, Migraciones nos ha remitido con el oficio 848-2008, Migraciones de fecha 15 de noviembre del 2018, el movimiento migratorio actualizado de Alan García Pérez, en donde se registran las salidas de territorio peruano del 21 de octubre del 2018, 8 de septiembre del 2008, 6 de agosto del 2018, 19 de junio del 2018, 30 de marzo del 2018, 12 de enero del 2018, es decir, tiene un movimiento de continuo migratorio. De la misma manera, ha frustrado diligencias a través de la presentación de escritos. En este caso corresponde a la carpeta 51-2018, fechado el 22 de octubre de 2018, firmado por Erasmo Reina Alcántara, en donde señala de que no va a concurrir a las citaciones por las cuales ha sido citado, o así ha señalada la fecha de la citación, del próximo 24 de octubre, atendiendo razones personales académicas que su patrocinado deberá cumplir fuera del país. De la misma manera, el escrito presentado en esa carpeta de la carpeta 51-2018 del 4 de junio del 2018, en donde señala precisamente, en este caso, el domicilio en la ciudad de Lima. Por último, el plazo que estamos solicitando, señor magistrado, como usted ha dado cuenta o ha tomado cuenta, es de 18 meses, atendiendo que esta es una investigación adecuada a la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, que por lo tanto son actos que tenemos que realizar vía cooperación judicial internacional. Esta es una investigación eminentemente compleja, una investigación científica y por lo tanto ameritan actos de investigación en los cuales la persona de Alan García Pérez debe ser sometido. Eso sería todo, señor magistrado. Agradezco el tiempo concedido. Bien, señor abogado de la defensa. Señor abogado de interconsulta, sucinta. Muchas gracias, señor juez. En primer lugar, quiero dar cuenta que el día de ayer, por mesa de partes, siendo las 15 horas con 3 minutos, hemos presentado un escrito firmado por el expresidente Alan García, en el que, en efecto, se allana al pedido de requerimiento de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público. Y hoy venimos a ratificar en su representación esa voluntad de allanamiento a este requerimiento del Ministerio Público, señor juez. Sin embargo, es importante, después de haber escuchado el requerimiento oralizado por el señor fiscal, señalar que nuestro patrocinado ha actuado siempre en el marco del principio de lealtad procesal. En cada una de las investigaciones que se le ha iniciado en los últimos años. Situación que no parece acompañar al señor representante del Ministerio Público, por lo que justamente acaba de mencionar hace un momento. El 19 de octubre, fecha en que fue citado Alan García para declarar en la presente carpeta, la diligencia tuvo que suspenderse por pedido del propio Ministerio Público. Entendemos que se hizo porque se estaba atendiendo otro caso de importancia vinculado a otro actor político del país. Y fue en esa circunstancia en que se dijo que la diligencia se iba a programar en algunas semanas más, porque Alan García tenía que, estando ya radicado en el país, luego de un año sabático que se ha conocido públicamente, señor juez, había decidido retornar a vivir al Perú.
Y fue ahí como cuando se informó que tenía compromisos académicos y se convino para que la diligencia, señor juez, se postergara el 15 de noviembre, que hace pocos días es donde asistimos y donde tomamos conocimiento de la ampliación de la presente investigación por los delitos de colusión y de lavado de activos. Señor, queremos sostener que este expediente de investigación preliminar no data desde hace un mes. Son 19 meses que en la investigación de tráfico de influencias se viene investigando a Alan García. Y es el propio Alan García quien ha solicitado dar su manifestación desde un inicio. Por eso es que desde el año pasado, en el año 2017, hace casi un año ya, prestó su primera manifestación en esa investigación. Y ahora se incorpora un nuevo hecho para ampliar las investigaciones por los delitos de colusión agravada y de lavado de activos. No obstante, señor, al allanamiento que estamos expresando, el expresidente se ha sometido, queremos refutar algunas afirmaciones que se han hecho acá. Se dice en la hipótesis fiscal que por esta obra, cuyo costo es de 511 millones de dólares, que se desarrolló entre el año 2009 y 2011, se había producido un acto colusorio entre nuestro patrocinado y la empresa Odebrecht, y que el beneficio de Alan García, señor magistrado, es el que podría ser contratado para dar una conferencia en Brasil en mayo del 2012. En consecuencia, señor magistrado, ya no estamos ante los millones depositados en Andorra, ya no estamos ante el pago de empresas offshore, como se ha venido sucediendo en estos actos de corrupción que se conocen por parte de esta empresa, sino que nuestro patrocinado sería contratado para dictar una conferencia en el mes de mayo con el respectivo pago de sus honorarios. Esa es la imputación que ahora nos trae el señor fiscal para hablar de colusión agravada y para hablar de lavado de activos. Señor, este es un texto publicado en el año 2013. Y en este texto, que ha sido vuelto a publicar en el año 2016, contiene toda la información, absolutamente toda la información respecto a sus ingresos, a los ingresos de Alan García. Y contiene toda la información respecto a las conferencias dadas por Alan García en los últimos años, luego que dejara de ser presidente de la República. Conferencias que se han dado en diferentes partes del mundo, señor. Y en este mismo texto obra justamente el contrato al que se hace mención acá para dictar una conferencia en Sao Paulo ante la Fiespi, ante cientos de empresarios que conforman este gremio empresarial de Sao Paulo, el más grande, conformada por más de 100.000 empresarios del Brasil. Esta información, señor magistrado, es pública. Esta información, señor magistrado, ha sido presentada a la Fiscalía de la Nación. Esta información ha sido presentada por el investigado Alan García, por el expresidente, al Congreso de la República. ¿Y quién en su sano juicio se pone la soga al cuello para poner las pruebas de algún acto ilícito para que sea investigado? Lo hizo, señor, porque su actuación ha sido absolutamente transparente y ha querido difundir con claridad todos sus ingresos de los últimos años, señor. Acá está, como prueba de que lo que se dice acá, que es un acto oculto, que es un acto que se ha conocido recientemente sobre quienes conformaban esta bendita caja 2, no tienen absoluto que ver con nuestro patrocinado. Señor, el señor fiscal dice esta supuesta conferencia. Señor, la supuesta conferencia sí se produjo. Y si usted o cualquier ciudadano o cualquier actor procesal ingresa a algún buscador del internet, va a encontrar que hay notas de prensa respecto a la conferencia que dio el señor Alan García en mayo del 2012.
¿Y por intermedio de quién se hizo? Y este es el programa tentativo en el año 2012. ¿Y quién iba a inaugurar este evento? Era Paulo Scafi, presidente de Fiespi, que para el 25 de mayo, cuando se produjo el evento, ya no pudo estar, así que estuvo el vicepresidente de la Confederación. Entonces el evento, a diferencia de lo que acá se quiere dejar entrever, que no se produjo, sí se produjo, señor, sí se realizó, y como consecuencia de ello, lo que ha habido es una contraprestación con el pago por recibos por honorarios, por precisamente haber brindado esta exposición, esta conferencia ante los empresarios brasileños. Y informó Espínola sobre quién financió finalmente el pago de la conferencia. No. ¿Tenía que hacerlo, señor? No. Lo que le importaba al conferencista Alan García era saber el tema sobre lo que iba a conferenciar, el día en que iba a conferenciar, el lugar donde iba a conferenciar. Y cuando tuvo que recibir el pago correspondiente, giró sus recibos por honorarios el 24 de mayo, justamente en víspera del evento. Y que el pago se haya producido semanas o casi 45 días después, fue lo que se pactó en el contrato. ¿Y esto es un acto ilícito? Señor, pudo haber efectuado la conferencia sin la existencia de ningún contrato, porque bastaba la consensualidad para llevar adelante el desarrollo de esta conferencia por parte de Alan García, si le proporcionaban los pasajes, el hospedaje y el lugar donde tenía que ser el evento, señor. Pero no solamente eso, señor magistrado. Conforme estamos demostrando, Alan García, precisamente por haber sido un exitoso gobernante, fundamentalmente en su segundo periodo, es que se ha dedicado en los últimos años, luego de dejar la presidencia de la República, a ser conferencista internacional. Más de 30 conferencias producidas en los primeros 5 años después de haber salido de su gobierno, señor magistrado. Y todas se han rendido cuentas ante el Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, y se han auditado estos ingresos, señor magistrado, tanto en la Fiscalía de la Nación como en el Congreso de la República. Tenía que saber entonces de dónde provenían estos recursos, si acaso, como acá se dice, han provenido de la Caja 2. Entonces tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuántos en este país, personas jurídicas y naturales, han celebrado contrato en los últimos años con la empresa Odebrecht? También tendrían que estar procesados por lavado de activos sin haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de esta empresa. Señor, estamos hablando de todas las empresas en este país, las empresas periodísticas, las empresas, los canales de televisión, y en fin, nos quedaríamos cortos, señor ministro. Señor abogado, se refiere hacia los hechos. Muy bien, señor. Entonces, quiero señalar que es una actividad habitual, legal, de Alan García Pérez, como ex jefe de Estado, el ser conferencista internacional. Y como producto de ello, a lo que se ha referido como lavado de activos, el señor representante del Ministerio Público obedeció precisamente a uno de estos eventos. Esto en el ejercicio de su derecho constitucional a la libre contratación. Señor, se ha mencionado acá la dación de un decreto de urgencia y de un decreto supremo como parte de este pacto colusorio que da lugar al pedido del Ministerio Público. Señor, es una actividad o un ejercicio regular de un jefe de Estado y del Poder Ejecutivo dictar decretos de urgencia, artículo 118, numeral 19 de la Constitución Política. Y todas estas normas, señor, están revestidos del principio de presunción de constitucionalidad. Y todos estos decretos de urgencia han sido informados al Congreso de la República y ninguno ha sido derogado. Y este decreto de urgencia 032 es uno de los 380 decretos de urgencia que se dictaron durante la gestión del expresidente García, precisamente para posibilitar el desarrollo, no para beneficiar a una empresa o a determinadas empresas, sino para posibilitar el desarrollo de las obras. Como en este caso el 032 posibilitó el regreso, y quiero mostrar acá, señor, por qué razón tuvo que ser un decreto de urgencia el 032. Porque a través del decreto de urgencia 058-2001, el tren eléctrico, la obra, la continuación del Metro de Lima, pasó a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y luego de ello, señor, se han dado una serie de leyes, la ley 28253,
que declaró de necesidad de utilidad pública la ejecución del tren eléctrico. La ley 28670 del año 2006, igualmente volvió a declarar necesidad de utilidad pública la continuación del tren eléctrico. Y acá se dice que se celebró un Consejo de Ministros extraordinario como algo inusual. Señor, es cierto. El 19 de febrero de 2009, señor magistrado, se produjo en efecto la juramentación de Mercedes Cabanías como ministra del Interior. Y ese mismo día, como ya bien se ha dado acá cuenta de la agenda del viaje al Cusco, viaje, señor, en la que todos los que viajaron han sido citados al Ministerio Público. Y todos han coincidido que ha sido un viaje protocolar, con presencia de diversos funcionarios, congresistas, exministros, funcionarios de Palacio de Gobierno, y que nada ilícito, nada turbio advirtieron de este viaje. Y este viaje, señor, del 19 de febrero, por mal tiempo se suspendió porque iba a suceder el 17 de febrero. Y eso también se da cuenta en la propia agenda del Palacio de Gobierno del 17 de febrero. Y cuando se regresa, porque así se ha dado cuenta, y se lleva adelante el Consejo de Ministros, la juramentación de Mercedes Cabanías como ministra del Interior, como era usual, luego de terminar la juramentación y estando presentes todos los ministros, y estando presente el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, se pasó a desarrollar un Consejo de Ministros extraordinario. Todos los ministros que han asistido, convocados por el Ministerio Público, han convenido y han aceptado que en efecto fue un Consejo de Ministros extraordinario y que en efecto el ministro de Cornejo sustentó el decreto de urgencia 032. Todos han coincidido en eso y que todos coincidieron que en efecto en el decreto de urgencia se estableció que retornaba al gobierno nacional este proyecto o continuación del proyecto del Metro de Lima. Entonces, señor, ¿dónde está lo ilícito? ¿Dónde está el acto oscuro? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los elementos del pacto colusorio? No nos lo ha dicho el señor fiscal. Ha citado una serie de actos propios de gobierno, propios de gestión pública. Señor, pues, consideramos pues que toda la referencia que ha hecho el señor fiscal José Domingo Pérez sobre esta tramitación en el ámbito del Ministerio de Transportes de Comunicaciones, entre asesoría jurídica, trámite documentario, no tienen absoluto nada que ver con funciones y competencias de un jefe de Estado. Hay que conocer la gestión pública. Un funcionario de menor jerarquía depende de un director, y un director depende de un viceministro, y el viceministro depende del ministro, y el ministro se queda cuenta al presidente de la República. Así que los problemas que hayan podido sucederse en el ámbito del trámite documentario, de meses partes, de asesoría jurídica, es un tema que tendrán que responder los funcionarios de ese sector. No puede responder un jefe de Estado, porque no es su competencia. Señor, sí es importante en este argumento de respuesta al pedido, nos hemos allanado, pero hay que hacer algunas aseveraciones que son importantes para advertir la intención del Ministerio Público. Señor, el señor fiscal en su requerimiento sostiene, leo, que existe peligro de fuga del ciudadano Alan García y lo fundamenta señalando, abro comillas, dada la magnitud de la gravedad de los hechos que son materia de investigación y por las altas penas previstas para los delitos investigados. Señor, ¿acaso es la primera vez que Alan García responde en diligencias preliminares por hechos como los que investiga el Ministerio Público a través del señor José Domingo Pérez? Carpeta 216-2015, Primera Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, fiscal José Castellanos, lavado de activos, criminalidad organizada. Carpeta 56-2017, Fiscalía Corporativa, delito de corrupción de funcionarios. Doctora Córdoba Alcántara, fiscal, delito de colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo.
Carpeta 186-2017, Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Corrupción de Funcionarios. Fiscal Mora Valareso, delito, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo propio. Cuarto, carpeta 270-2017, Primera Fiscalía Corporativa Especializada del Delito de Corrupción de Funcionarios. Fiscal Fernández de la Cruz, colusión y negociación incompatible. Quinto, carpeta 76-2018, Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fiscal Silva Escudero, delitos, colusión con defraudación patrimonial del Estado. Sigo. Carpeta 97-2017, Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Moni Gómez, delito, lavado de activos. Carpeta 51-2018, lavado de activos. Señor, en todas estas investigaciones, que son absolutamente delitos muy graves, a pesar que en el caso de una investigación de lavado de activos iniciado por el fiscal Gómez, es porque una señora ocupante precaria de un inmueble no se le ocurrió mejor idea que denunciar lavado de activos a Alan García y decir que pertenecía al Grupo Orellana. Y el señor Domingo Pérez inició una investigación por lavado de activos con solamente su dicho. Aún así, el señor Alan García ha comparecido a esa investigación y ha dado su manifestación, como en todas estas investigaciones. Y en esta carpeta, señor, es la cuarta vez que se le ha citado para declarar. Y ha asistido, señor. Entonces, ¿de qué peligro de fuga, señor magistrado, podemos hablar si es que en casos como los que acabo de referir son tanto o más gravosos de los que señala el señor José Domingo Pérez en esta nueva investigación? ¿No es verdad entonces, señor juez, que exista un peligro de fuga como el elemento que el fiscal señala? Porque el elemento que el señor fiscal señala son graves los delitos que son materia de investigación. Como acabamos de ver, hace años Alan García está siendo investigado por graves delitos y nunca ha faltado a ninguna diligencia a comparecer, señor. Ha demostrado una conducta procesal de absoluto respeto a la autoridad. Sin embargo, señor fiscal, señor juez, perdón, debo señalar lo siguiente. Hay una clara intención de perjudicar al ciudadano Alan García. Ya investigados por tema de Odebrecht con coima, han señalado que han sido presionados para declarar en contra de Alan García, porque si no, no se le daba la colaboración eficaz. Y hoy tenemos conocimiento que ya se habría quebrado la voluntad de alguno de ellos para inventar probablemente algunos hechos ilícitos por parte de nuestro patrocinado, señor. Cosa que es muy grave, señor, porque como estamos demostrando, Alan García jamás ha eludido la acción de la justicia, porque es consciente, señor, de que como ciudadano de este país y como expresidente de la República, de haber representado 2 veces a la nación en este país, colabora y seguirá colaborando con la Administración de Justicia, señor, a pesar de que existen este tipo de actitudes, como estamos refiriendo en estos momentos, señor juez. No obstante esto, señor, reiteramos lo que empezamos diciendo, que el señor Alan García se allana al pedido de requerimiento de impedimento de salida del país para colaborar con las investigaciones que se vienen desarrollando hace 19 meses exactamente en esta carpeta fiscal, señor juez. Eso es todo. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Sí, señor magistrado. Es la propia empresa al momento de entregar la documentación que ha indicado de que toda esta operación ha sido estructurada, construida o confeccionada en forma retroactiva a través de contratos de prestación de servicios del 5 de abril del 2012 y recibo de pago de fecha 24 de mayo del 2012 por presunto servicio conforme a los correos electrónicos. No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencia. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar
como corresponde, al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Y dice el abogado de la defensa que se allana al pedido del Ministerio Público. Pero cuando este representante del Ministerio Público trató de interrogarlo en el proceso juicio oral seguido ante el tercer juzgado unipersonal, expediente 017-2011, que acompañó en copia certificada, porque hasta en 2 oportunidades y a través de su abogado presentó escritos en donde él señaló que él era residente en Paseo del Pintor Rosales 78, Madrid 28008, España. Y ahora resulta que el abogado defensor nos indica de que no es cierto, que era residente en el Reino de España. En todo caso, atendiendo de que ha habido un allanamiento, una conformidad en todo caso como corresponde en materia procesal penal, dejamos a criterio de usted la resolución correspondiente, solicitando que se declare fundado nuestro pedido. Señor abogado. Sí. Señor. A ver, señor para juez. aclarar, el que se ha presentado como abogado es el doctor que ha hecho el uso de la palabra. Usted está como con interconsulta, así que no puede participar de la audiencia. Señor abogado. Sí, parece que hay un problema de tiempos con el señor representante del Ministerio Público. Primero, el tiempo avanza, señor. Y la referencia de la residencia de Alan García en España es pasado, es pretérito. Pretérito pluscuamperfecto. Tiempo pasado, hace un año. Parece que el señor tiene un problema con el tiempo, porque quiere hacer una investigación paracrónica. Una investigación paracrónica, señor. Es decir, extraer hechos del pasado para juzgarlos como si sucedieran en el presente. ¿Cuándo se supo lo de la caja 2? ¿No es hace un año? ¿Y cuándo fue el contrato y la conferencia del señor Alan García? En el año 2011, hace 6 años, señor. ¿Pitonizo tenía que ser para saber que en 5 años se iba a saber lo de la caja 2? Señor Alan García no tenía forma de cómo saber si acaso ha sido así, que estos recursos provenían de actividades ilícitas, señor. El señor era un conferencista internacional y como producto de ello dio esta conferencia en Brasil, en Sao Paulo. Así que acomodemos los tiempos, señor. Y si queremos hacer una investigación paracrónica, pues creemos que debemos buscar otros espacios, la ficción, no lo real. Muy bien. Señor abogado, su intervención nos da pie a dos cuestiones. Usted señala por un lado que se allanan. Me gustaría que me explique a qué se refiere con allanarse, porque en materia procesal penal no existe el allanamiento. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, cuando ha hecho uso de la palabra, ha hecho referencia a los argumentos del señor fiscal, es decir, que usted no está de acuerdo con los argumentos del señor fiscal, que en todo caso, para su entender, no existiría ni delito, y por lo tanto, tampoco sería justificada una medida. Entonces, ¿cómo acepto una medida cuando no estoy conforme con los hechos? Señor abogado. Sí, señor. En primer lugar, la decisión del allanamiento responde a la voluntad del señor Alan García de someterse a las investigaciones y si acaso, como se ha señalado acá, se requiere su presencia para desarrollar estas en el país, él acepta el pedido que se formula para no salir del país. Esos son los términos, señor juez, y los argumentos que nosotros hemos sostenido lo hacemos como abogados, como defensa técnica, pero la voluntad de nuestro patrocinado, valga la reiterancia, es de quedarse en el país para colaborar con estas investigaciones, señor juez. De conformidad con la medida, entonces. De conformidad con la medida. Sí.
Señor fiscal, para concluir, ¿qué diligencias estarían programadas o ya programándose para que el investigado pueda concurrir? Como hemos señalado en el requerimiento, señor magistrado, se ha señalado. En primer orden tenemos que, previamente a las diligencias que corresponden al acopio de la información respecto a dicha persona, es decir, declaraciones, pericias, grafotécnica, porque hemos hecho mención a documentos, pericias contables respecto a los ingresos, pericia valorativa respecto a esta conferencia que supuestamente ha sido de $100.000, pero que el pago corresponde a ese monto. Se tiene que recabar la declaración de los funcionarios que han intervenido en ese orden, tanto de Américo Espínola, Marco Grillo y otros funcionarios de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y de la propia empresa Odebrecht. Luego de ello, a la par o antes, la traducción de la documentación que nos ha llegado, el reconocimiento de la documentación, en ese caso, tanto de los funcionarios de la empresa Odebrecht como de la propia persona de Alan García Pérez. Todo esto, sin intervención del señor Alan García, todo esto va a corresponder a través del mecanismo de la cooperación judicial internacional. Una vez dada la respuesta de ese mecanismo o del resultado de ese procedimiento, es ahí donde comenzaremos con las diligencias que corresponde al imputado Alan García Pérez. Esto no obsta que se vayan a estar recabando el secreto bancario, el secreto tributario, el levantamiento de la reserva tributaria, las pericias que ya he indicado, y a la vez ya hemos oficiado al despacho del fiscal de la Nación para que remita el original, no copia, el original del expediente de enriquecimiento ilícito seguido contra Alan García Pérez, y entre otras diligencias, señor magistrado, atendiendo de que no solamente la imputación es lavado de activos, es colusión como el delito determinante, pero que también en el desarrollo de la investigación esta se ha seguido por tráfico de influencia, situación que ha sido corregida por quien habla al momento de asumir esta investigación. Ok, muy bien. Vamos a resolver. Resolución número 4, Lima, 17 de noviembre del año 2018. Autos vistos y oídos. El requerimiento fiscal de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. Y considerando, primero, que el señor representante del Ministerio Público, al amparo de los artículos 253, 255, apartados 1 y 2, artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal, así como el protocolo de actuación conjunta respecto al impedimento de salida, aprobado por resolución de la Fiscalía de la Nación número 1501-2014-MP-FN, requiere a este órgano jurisdiccional se imponga la medida coercitiva de impedimento de salida del país por 18 meses en contra del investigado García Pérez. Al respecto, el señor fiscal sostiene en su requerimiento escrito y ha podido oralizarlo en esta audiencia que dicha medida resulta indispensable para la averiguación de la verdad, que se requiere necesariamente la presencia del imputado García Pérez a fin de que permanezca dentro del territorio nacional a efecto del esclarecimiento de los hechos, toda vez que en el transcurso de la investigación se llevarán a cabo una serie de diligencias que deberán contar con la participación constante del mismo, y así ha mencionado una serie de diligencias que la Fiscalía ha dispuesto o dispondrá en su oportunidad. De otro lado, también ha sostenido que esta medida cumple con el principio de proporcionalidad. Y por último, ha señalado que existen suficientes elementos de convicción para dar cuenta de los hechos punibles que se le atribuyen al investigado y que ameritan en esta oportunidad la imposición de la medida, toda vez que superan largamente
el límite temporal que exige la misma. Considerando siguiente, a su turno, el señor abogado de la defensa, en representación de su patrocinado y expresando su voluntad, sostiene que se allanan al requerimiento fiscal. Sin embargo, ha hecho algunas observaciones a los fundamentos de la medida, pero ha hecho precisión en el sentido que debe tomarse en cuenta la lealtad procesal de su patrocinado en todas las investigaciones que se giran en su contra, y que, en buena cuenta, el objeto de la presente investigación, que radica en el pago de $100,000 por una conferencia, ello se debió a que luego de su periodo de gobierno se dedicó a ser un conferencista internacional, lo cual se encuentra plenamente justificado y es perfectamente lícito. Considerando siguiente. A fin de evaluar la medida solicitada, es del caso hacer referencia a los hechos que son materia de la presente investigación fiscal. Así se tiene que, según la disposición de investigación preliminar, el Ministerio Público, en cuanto al delito de colusión agravada, le atribuye al investigado Alan García Pérez, que en su calidad de funcionario público, es decir, presidente de la República, durante el periodo julio del 2006 a julio del 2011, habría realizado actos colusorios con funcionarios de la empresa Odebrecht con la finalidad que se le adjudique la buena pro del proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, tramo 1 y 2 en agravio del Estado, siendo que para tal efecto habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para iniciar la ejecución de proyectos de infraestructura por parte del Estado, con la dación de decretos de urgencia, tales como el número 32-2009, 34-2009, 42-2009, 63-2009, 107-2009, 117-2009, así como los decretos supremos número 081-2010-EF y 262-2010-EF, con la finalidad de establecer un procedimiento especial en la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte terrestre relacionados al sistema eléctrico de transporte masivo de Lima-Callao, además de haber determinado que la ejecución de dicho proyecto sea realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, ATE, cuyo titular de dicho ministerio era su coinvestigado Cornejo Ramírez, mientras que el director ejecutivo de la ATE era su coinvestigado Osvaldo Duber Plasencia Contreras, actos que se realizaron para garantizar que la empresa Odebrecht, quien formaba parte del consorcio Tren Eléctrico, a quien se le otorgó la buena pro para la ejecución del proyecto del tren eléctrico tramos 1 y 2. En relación al delito de lavado de activos, se le atribuye al investigado Alan García Pérez actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento, artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante del artículo 4, numeral 2, al haber presuntamente recibido $100,000, activo ilícito, proveniente de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, empleando al intermediario Estudio Espínola Consultoría Jurídica a cargo de Américo Espínola, entidad intermediaria en el pago de sobornos, pagos ilícitos o pagos encubiertos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Se establece como actividad criminal previa el delito de corrupción de funcionarios, por lo que dicha suma de dinero constituiría entonces el activo ilícito, el mismo que ha sido generado como consecuencia del ejercicio del cargo de presidente de la República, por el pacto colusorio al que arribó con funcionarios de la empresa Odebrecht en los procesos de licitación convocado para la ejecución del proyecto de tren eléctrico línea 1, tramos 1 y 2. Hechos que hacen presumir la comisión del delito de lavado de activos, toda vez que este modus operandi por parte de la empresa Odebrecht
procuraba la inserción de dinero maculado al sistema financiero con la posterior finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del mismo, de la misma manera que los beneficiarios del dinero maculado habían tenido conocimiento del origen ilícito del mismo, razón por la cual, en el caso en concreto, el investigado Alan García Pérez ha simulado la suscripción de un contrato y recibo de pago con Estudios Espínola Consultoría Jurídica. En ese sentido, tal como se advierte del requerimiento y lo expuesto por el señor fiscal, el delito de lavado de activos ha sido subsumido en los artículos 1 y 2 del artículo 1106 y el delito de colusión en el artículo 384 del Código Penal, modificado por la ley 26.713. Considerando siguiente. Una primera cuestión a señalar es lo referido a la oportunidad en la que se solicita la presente medida y el grado de sospecha que se requiere. En este extremo nos encontramos en diligencias preliminares en donde el nivel de sospecha que se requiere es el de, conforme lo ha establecido la sentencia plenaria casatoria 1/2017, es el de sospecha simple. Es decir, no se requiere unos elementos de convicción acabados o de entidad suficiente que acrediten la presunta comisión del delito o la responsabilidad del imputado. Basta verificar algunos datos indiciarios que permitan dar apariencia del delito y la vinculación del investigado con los mismos. En ese sentido también es del caso señalar que resulta perfectamente posible dictar una medida de coerción de carácter personal en la etapa de diligencias preliminares, conforme ya este juzgado ha sostenido en anteriores oportunidades, e igualmente la jurisprudencia viene señalando que ello resulta perfectamente posible, teniendo en cuenta que la Corte Suprema ha establecido ya sendos pronunciamientos con respecto a últimos casos que se llevan contra altos funcionarios del Estado, a quienes se les ha impuesto la medida de impedimento de salida durante las diligencias preliminares. Por lo tanto, esta medida resulta perfectamente amparada en la ley, por lo que es del caso verificar el cumplimiento de los presupuestos que la misma exige. Considerando siguiente. El artículo 295 del Código Procesal Penal señala, en referencia al impedimento de salida, que éste se puede dictar cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años resulta indispensable para la averiguación de la verdad. En tal sentido, nos encontramos ante dos delitos muy graves cuyas penas, el delito de lavado de activos es no menor de 8 y el delito de colusión es de 3 a 15 años, el vigente al momento de los hechos. Por lo tanto, este primer presupuesto referido al límite temporal se encuentra plenamente cumplido. El segundo presupuesto es si resulta indispensable o no para la averiguación de la verdad. En este extremo es el caso referirnos al allanamiento formulado por la defensa del investigado García Pérez. En principio, señalar que el allanamiento no es una figura procesal penal. Esto responde a una lógica del proceso civil. Debemos entender en ese sentido que lo expresado por la defensa es un consentimiento, una conformidad a las razones expuestas por el señor fiscal para que se disponga esta medida. No podría entenderse de otra manera un allanamiento, toda vez que, conforme repito, esta es una figura eminentemente civil y no penal. Siendo así, habiendo expresado la conformidad por parte de la defensa del investigado García Pérez, es el caso también señalar que el juez tiene un deber de garantías y debe verificar el cumplimiento de los presupuestos al margen
de la expresión de voluntad de la defensa y del investigado. Considerando siguiente. En ese sentido, este juzgador advierte que efectivamente existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que viene investigando el señor fiscal. Y para ello basta señalar el acta fiscal de recepción de documentos, conforme lo ha señalado el señor fiscal en esta audiencia y que forma parte de su requerimiento escrito, en el cual da cuenta que dicha diligencia llevada a cabo el 13 de noviembre del 2018 está enmarcada dentro del proceso de colaboración eficaz instado por la empresa Odebrecht, el mismo que ha sido reanudado a partir de la celebración del acta fiscal de entendimiento firmada el 2 de agosto del 2018 entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. Asimismo, se deja constancia en esa acta que la empresa Odebrecht procede a declarar que la documentación se encuentra en idioma portugués y proviene del sistema DROUSIS, del sector o división de operaciones estructuradas de Odebrecht, cuyo sistema se encuentra bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil. Asimismo, se señala que la empresa Odebrecht procede a declarar que entrega documentación que sirve para acreditar el pago de $100.000 norteamericanos entregados al expresidente Alan García Pérez a través del intermediario de Odebrecht, el demandado Estudio Espínola Consultoría Jurídica. Por lo tanto, los documentos a los que se ha hecho referencia en esta audiencia, tales como los contratos de prestación de servicios, el recibo de pago, los correos electrónicos, a través de este sistema encriptado de la empresa Odebrecht, fueron proporcionados por esta misma empresa, lo cual infiere la participación en la entrega de dinero proveniente de fuente ilícita. Son documentos entregados en el marco de una colaboración eficaz por la propia empresa Odebrecht. Que ello amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados conforme corresponda, pues si bien la defensa sostiene que debido a que su patrocinado fue un exitoso gobernante y que en virtud a ese gobierno de éxito que tuvo, se le contrataba como conferencista internacional, pagándole elevadas sumas de dinero, lo que corresponde es verificar efectivamente el pago concreto de esta conferencia, que conforme a los documentos entregados por la empresa brasilera, corresponderían o habrían salido del sector o división de operaciones estructuradas, lo cual amerita pues la investigación que viene llevando a cabo el representante del Ministerio Público y que la medida deberá ser aceptada para que el investigado permanezca en el territorio nacional y pueda ser requerido las veces que considere el Ministerio Público para los actos de investigación que ha dispuesto. Considerando siguiente, en este sentido, también en el requerimiento escrito, el señor fiscal ha presentado sendos escritos presentados por la defensa en otros procesos en los que ha señalado como domicilio el investigado en la ciudad de Madrid, España, lo que daría cuenta pues que no solo cuenta con un domicilio en nuestro territorio, sino que también eventualmente vendría permaneciendo en territorio del Reino de España. Que esa distancia geográfica imposibilitaría la realización inmediata de diligencias, por lo que corresponde que esta medida sea dictada para que se asegure la presencia del imputado en nuestro territorio. Por último, es del caso señalar que en este tipo de medidas, y ya este juzgador lo ha señalado en otro
en otro pedido similar, no resulta relevante la discusión sobre el peligro procesal. No estamos ante un pedido de prisión preventiva. Precisamente, la medida de impedimento de salida busca o trata de evitar un posible peligro de fuga. En ese sentido, resulta pues absolutamente necesaria y adecuada y responde al principio de proporcionalidad la medida requerida. Por lo que cualquier alegación como realizó la defensa al peligro procesal no resulta atendible, toda vez que aquí, precisamente con la medida de impedimento de salida, lo que se busca es que éste se evite en lo posible. Por los expuestos fundamentos, este juzgador resuelve amparar el requerimiento fiscal y resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal y en consecuencia impóngase la medida de impedimento de salida del país en contra del investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. Medida que deberá imponerse por el plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha, debiéndose oficiar a las entidades administrativas competentes para su fiel cumplimiento. Mando que con sentido de ejecutoría que sea la presente se cumplan los términos expuestos y se archive la presente conforme corresponda. Señor fiscal. Conforme. Conforme. Resolución siguiente. Resolución número 5. Habiéndose dictado la resolución número 4 y no habiéndose interpuesto medio impugnatorio alguno contra la misma, es del caso declarar su consentimiento. En consecuencia, declárese la firmeza de la resolución número 4. Siendo las 4:25 se da por cerrada la presente estación de audio y video, por culminada la presente audiencia. Muy buenas tardes. Gracias.